Contemplando el árbol, con un whisky en la mano, Samuel se permitió algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. No felicidad plena, no todavía, pero sí la sensación de que este año, por fin, era distinto al anterior, el más extraño de toda su vida, el más doloroso, y aún así, allí estaba, de pie frente al árbol de Navidad, respirando, en pie, junto con su hija dormida en la habitación. La Navidad siempre había sido su época favorita, incluso ahora, después de todo, seguía haciéndolo. Quizá porque era el único momento del año en el que el pasado parecía menos pesado, o al menos más silencioso. Las luces del árbol iluminaban la sala con un resplandor cálido, casi engañoso. Afuera, la nieve caía con una calma absoluta, amortiguando cualquier sonido del mundo exterior. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de un azul oscuro. Fue entonces cuando los recuerdos regresaron, como siempre lo hacían. 12 meses atrás, Samuel pensó en Clara y en Elena. Todo había comenzado con un diciembre común y corriente, un invierno como cualquier otro en aquel pequeño pueblo aislado, rodeado de bosques y colinas. La nieve cubría los techos, las calles, los árboles. Los vecinos pasaban el día limpiando entradas y caminos, intercambiando saludos breves, rutinarios. Elena amaba ese lugar, amaba el silencio, el frío, la sensación de pertenecer a algo pequeño y firme, pero sobre todo amaba los pinares cercanos. Cada año, cuando llegaba diciembre, desaparecía durante horas para elegir el árbol de Navidad. Esa era su tradición. Nunca permitía ayuda, ni de Samuel ni de Clara. Decía que era su momento, su pequeño ritual: caminar solo entre los pinos, buscar el árbol perfecto, marcarlo y talarlo, y luego regresar orgullosa, viendo la emoción en el rostro de su familia. Aquella tarde salió como siempre, con el abrigo puesto, el hacha al hombro y una sonrisa tranquila. Samuel no le dio importancia cuando pasó una hora, ni dos, pero cuando la tercera hora comenzó a desvanecerse junto con la luz del día, algo cambió. Samuel sintió ese presentimiento que no se puede explicar, ese peso en el pecho que no obedece a la lógica. Le pidió a Clara que cerrara la casa con llave. Ella se rió, imaginando a su madre luchando con un árbol gigantesco, más grande que cualquier otro. Samuel sonrió, aunque por dentro algo ya no estaba bien. Siguió las huellas de Elena hacia la colina. La nieve crujía bajo las botas. El silencio era tan absoluto que le dolían los oídos. Sabía exactamente a dónde iba. Elena regresaba al mismo lugar de todos los años. Al llegar a la cima, el mundo pareció detenerse. Las huellas terminaban abruptamente, junto a un pino magnífico, alto, frondoso, perfecto. El tronco mostraba varias marcas de hacha. Elena había empezado a talarlo, pero Elena ya no estaba ahí. No había huellas de regreso, no había señales de lucha, nada. Solo nieve intacta, virgen, como si nadie hubiera estado allí jamás. Samuel intentó convencerse de que había seguido adelante, de que la nieve había cubierto sus pasos, pero entonces lo vio. A varios metros de distancia, en la nieve, estaba el hacha de Elena, sola, abandonada, sin rastros a su alrededor. El pánico se apoderó de él. Gritó su nombre una y otra vez. La oscuridad avanzaba. Sabía que, si estaba herida, no sobreviviría mucho tiempo. Avanzó con una linterna entre los pinos, notando ramas rotas,
como si algo grande hubiera pasado por allí con violencia. Y entonces la luz reveló el cuerpo. Elena yacía inmóvil en la nieve. Dijeron que fue un infarto. Samuel nunca lo creyó. Había visto su rostro, los ojos abiertos y congelados en una expresión de terror absoluto. Las manos crispadas. Esa mirada no era la de una muerte natural. El año siguiente fue un descenso lento y doloroso. Samuel solo siguió adelante por Clara. Las noches, las fechas, las tradiciones rotas. Pero con el tiempo, algo empezó a recomponerse. 12 meses después, Samuel decidió que esta Navidad sería diferente. Pero faltaba una cosa: el árbol. Volvió a la colina en el aniversario de la muerte de Elena. Encontró el mismo pino. Dejó un adorno en el lugar donde murió su esposa. Y con rabia contenida, terminó lo que ella no pudo. Llevó el árbol a casa. Lo colocó en la sala. Elegiste una buena, susurró. Decoraron el árbol juntos. Rieron por primera vez en un año. Samuel se permitió sentirse bien. Esa noche, ya solo, notó que dos luces parpadeaban. Al acercarse, comprendió el horror. No eran luces, eran ojos. La criatura emergió del interior del árbol. Madera, musgos, moho, ojos amarillentos sin pupilas. Samuel quedó paralizado. El dolor atravesó su pecho. Entonces escuchó la voz. Papá. Clara estaba allí. Samuel reaccionó por instinto. Tomó el hacha de Elena y la hundió en la criatura. De la herida brotaron insectos. El ser huyó, destrozando la puerta, perdiéndose en la noche. Nunca regresaron a esa casa. Desde entonces, Samuel hizo una sola promesa: nunca volvería a cortar un árbol, porque no importa lo hermoso que parezca, nunca sabes qué puede estar viviendo adentro. Nunca pensé que sería de las que revisa las cerraduras 2 veces o memoriza los sonidos de las tablas del suelo, pero eso cambió después de una semana en el invierno pasado. Vivo sola en una casa pequeña que compré hace unos años, y mi rutina ha sido aburrida y predecible. Trabajo desde casa, hago la compra, voy al gimnasio por la noche y no hablo mucho con mis vecinos. Esa rutina es la razón por la que tardé más de lo debido en darme cuenta de que algo andaba mal. Empezó con un ruido que oí alrededor de las 2:30 de la madrugada de un martes. Estaba medio dormida en el sofá con la tele a volumen bajo cuando oí lo que parecía un golpe suave cerca de la parte trasera de la casa. No fue lo suficiente fuerte como para asustarme, y lo primero que pensé fue que algo se había caído en la cocina o que la casa se había movido. Todos oímos ruidos así en casa o en el apartamento de vez en cuando, ¿verdad? Silencié la tele para poder escuchar. No pasó nada más. Revisé la puerta trasera, me aseguré de que estuviera cerrada y me fui a la cama. A la mañana siguiente, noté que la puerta trasera se sentía diferente al abrirla. La cerradura seguía funcionando, pero la manija se sentía suelta, como si le hubieran torcido demasiado. Me apunté mentalmente para arreglarla más tarde. Esa noche fui al gimnasio sobre las 11 de la noche, como suelo hacer. Por cierto, me gusta un gimnasio vacío. Y volví sobre la medianoche, a eso de las 12:30. Al entrar en mi casa, me di cuenta de que la luz del porche estaba apagada, aunque siempre la dejo encendida. Me quedé ahí parado en el coche unos segundos intentando recordar si la había apagado antes. Luego me convencí de que probablemente sí. Dentro, todo parecía normal.
Recorrí cada habitación haciendo un pequeño análisis antes de irme a la cama, algo que nunca había hecho antes. El jueves por la mañana me despertó la alarma y vi que mi teléfono tenía un 12% de batería. Siempre lo cargo por la noche y recordaba claramente haberlo enchufado. El cable seguía conectado a mi teléfono, pero el cargador ya no estaba conectado al enchufe. Qué raro, me dije a mí mismo que debía haberlo soltado mientras dormía. Pero esa explicación no tenía mucho sentido porque mi teléfono seguía en la mesita de noche, no en la cama conmigo. En ese momento, mi única explicación fue que lo cogí en mitad de la noche, lo arranqué del enchufe sin darme cuenta y lo volví a dejar. Después de eso, empecé a prestar más atención. Esa noche me quedé despierto hasta más tarde de lo habitual, sentado en la oscuridad con la tele apagada, simplemente escuchando. Sobre las 3 de la madrugada, oí unos golpes lentos que venían de la parte trasera de la casa. ¿Pasos?, pregunté. No puede ser. Contuve la respiración, pero los golpes aparentemente cesaron. Después de un rato, me convencí de que venían de afuera. Estoy en las afueras. Claro que hay gente alrededor, incluso de noche. Al día siguiente, encontré huellas de zapatos embarrados en el suelo cerca de la puerta trasera. El problema es que las pisadas no eran claras. Por ejemplo, no podía distinguir bien el dibujo de las suelas, lo que hacía parecer que alguien había intentado limpiarlas antes de entrar. Sentí un vuelco en el estómago. Me quedé allí mirándolas, intentando entender cómo habían llegado ahí. No había visto ni invitado a nadie. No había salido con los zapatos embarrados. Volví a revisar la puerta trasera y esta vez noté unos ligeros arañazos alrededor de la cerradura, como si alguien hubiera usado algo fino para forzarla. Llamé al cerrajero y le dije que creí que mi cerradura estaba fallando. No le dije nada de las pisadas. Esa tarde cambió la cerradura y me dijo que todo debería estar bien. Esa noche metí una silla debajo del pomo de la puerta trasera y dormí con la puerta de mi habitación cerrada, algo que nunca había hecho. Me desperté justo antes de las 4 de la mañana con el sonido de algo golpeando suavemente la puerta de mi habitación. No fue un golpe, sonó como si alguien estuviera probando la puerta con los dedos. Me quedé contemplando quieto, mirando la puerta, con los ojos ardiendo porque me negaba a parpadear. Los golpes cesaron al cabo de un minuto y entonces oí unos pasos suaves que se alejaban. No dormí desde entonces. Por la mañana, la silla seguía debajo de la puerta trasera, pero la puerta trasera estaba abierta. La cerradura nueva no estaba dañada, solo la habían girado. Y ahí fue cuando la realidad se impuso. No me lo imaginaba como creía porque estaba cansado. Alguien había estado dentro de mi casa mientras dormía y sabía cómo abrir la puerta desde adentro. Llamé a la policía e intenté explicarlo sin parecer loco. Revisaron la casa, miraron el jardín y me dijeron que no había señales de entrada forzada. Pero bueno, sí, era bastante obvio, dado que habían cambiado la cerradura. Sugirieron que quizá había abierto la puerta yo mismo sin acordarme. Sabía que no era cierto, pero tampoco podían hacer nada. Esa noche me quedé despierto con todas las luces encendidas y un cuchillo de cocina sobre la mesa frente a mí. Alrededor de las 2 de la madrugada oí algo en el sótano. La puerta, justo afuera de la cocina, estaba entreabierta. Sentí una sensación de pavor abrumador. Miré por el pasillo hacia la puerta entreabierta. Me acerqué. Miré por lo que la rendija me permitía ver. Y juro que no fue mi imaginación. Vi
ya sea al pie de la escalera o quizá en uno de los escalones más abajo, una silueta de alguien allí de pie. No se miraban hacia arriba o no. Cuando me di cuenta de lo que estaba viendo, cerré la puerta de golpe y corrí a mi coche. Me quedé sentado en mi coche mientras llamaba de nuevo al 911. Después de que la policía apareciera por segunda vez, entraron mientras yo esperaba en uno de sus coches. Lo sacaron de la casa esposado unos minutos después. Estaba descalzo y llevaba ropa oscura que parecía haber dormido con ella. No me miró ni una sola vez. Simplemente no creo que me viera en la parte trasera del coche. Lo metieron en la parte trasera del otro coche y cerraron la puerta. Me quedé afuera mientras entraban más agentes y me negué a mirar al tipo que estaba en la parte trasera del otro coche. De hecho, temblaba incluso mientras hablaba con los agentes. Tardaba en balbucear por la sorpresa. Tardaron más de lo esperado en terminar el resto de la búsqueda. Cuando uno de los agentes finalmente salió, me preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo ahí. Le dije que unos años. Asintió y anotó algo. Me preguntó a qué horas solía ir al gimnasio y qué noches. Se lo dijo. Volvió a mirar la casa y me dijo que encontré envoltorios de comida y agua embotellada detrás de la caldera, en el sótano, junto con un cargador de teléfono enchufado en el toma corriente. Dijo que parecía que alguien había estado durmiendo sobre el hormigón usando un aislante viejo como relleno. El hombre que había dicho ni una palabra a los agentes. El agente principal con el que hablaba me explicó los probables cargos que enfrentaría, pero, en última instancia, la decisión recaería en el fiscal. Finalmente me dijeron que podía volver a entrar. Días después, mientras revisaba el carrete de mi cámara para enviarle algo a mi amigo, encontré una foto muy perturbadora. Al principio tuve que procesar cómo se podía haber tomado una foto así. Era una foto mía durmiendo en mi cama, tomada a las 3:11 am. Fue la misma noche en que me desperté con el teléfono desenchufado. La pesadilla se volvió real de nuevo. Contacté con la unidad que figuraba en el uniforme del incidente y me pidieron que fuera a transferir digitalmente la foto como prueba adicional. Me dijeron que con esta foto probablemente se enfrentaría a cargos adicionales, como acoso o incluso a ser registrado como delincuente sexual de por vida. Qué bien oír todo eso. Sin embargo, eso no me salva del trauma con el que tendré que vivir para siempre. Recordar que nunca más podré bajar sola al sótano por la noche el resto de mi vida.